Buenas tardes, soy Juan Gonzalo y les doy la bienvenida al canal La Salida Virtuosa, Espiritualidad Práctica. Nuestro invitado hoy, Ulises Posada. ¿Qué edad tienes actualmente, Ulises? En este momento tengo 90 años cumplidos. Correcto. Muchas cosas en una vida de 90 años, ¿no? Hay mucho terreno por caminar, Todavía por caminar. todavía por caminar. Bueno, yo te invito a que trabajemos un poquitico el tema, el camino recorrido. Tenemos que ser selectivos con Ulises porque pues, sus facetas de vida son muy amplias. Yo lo quiero enfocar a la historia que él ha venido acompañando del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Cuando yo llegué a Tarazá, todavía no era pueblo ni era nada, eran 3 casitas con piso de tierra, estantillos de madera, techo de paja. Eran unas casitas ahí muy rudimentarias. Correcto. Cuéntanos cómo empezaste a llevar unos avances, llamémoslo así. Eso prácticamente estaba ahí, o empezó a funcionar, porque era que por aquí también circulaban unos caminos de herradura por donde viajaban los ganados de la costa Medellín. Y entonces esa región fue cogiendo impulso. Era el recorrido de los ganados que venían de Córdoba, Antioquia. de Montería a Medellín. ¿Cómo transportaban ese ganado? Ese ganado se transportaba por sí mismo, venían a pie desde Montería hasta la Plaza de Bellas de Medellín. No puede ser. 48 días de jornadas. Eso se demoraba traer el ganado de la costa Desde Montería de Montería a Medellín. 48 días. Bueno, o sea, Tarazá estaba en una región ganadera, pero sin... Que yo me matriculé en las escuelas panamericanas de Argentina y desde allá me mandaban por correspondencia los temas pues, de electrónica y yo los recibí en casa. Entonces, en esa forma fui aprendiendo la electrónica. Y la mecánica de los motores la aprendí en un motor Lister o planta eléctrica que compré en Cáceres por un precio de 1.500 pesos. Y en esa planta o motor que producía luz eléctrica fui aprendiendo la mecánica de motores. Ya, sé que más adelante diste un paso con respecto a la luz eléctrica del municipio, o pues del que es hoy un municipio. Cuéntanos, porque es que eso es una gráfica muy hermosa del desarrollo de una población que estaba pero rudimentariamente en sus comienzos y tú acompañaste ese desarrollo. ¿Cómo fue que le pusiste energía al caserío? Yo propia tenía la planta Lister, con esa luz que producía la planta, yo le vendía energía a los pequeños vecinos para que pusieran. ¿Finqueros? ¿En qué consistió? Los servicios a los finqueros es que como yo en el motor planta Lister que compré aprendí la mecánica, entonces todas esas haciendas del Bajo Cauca tenían su planta eléctrica, entonces cuando tenían fallas mecánicas buscaban a Ulises, yo iba allá y les arreglaba los daños y quedaban ya nuevamente con el servicio de energía. Pero yo entiendo que eso fue a lomo de mula en un comienzo. Así es que en ese comienzo a mí me llevaban bestia a la casa para yo ir a las fincas que eran pues de la misma región y allá, y así el recorrido a caballo, porque en ese tiempo ni tenía carro ni había carreteras. Correcto. No, había que cruzar el río Cauca en canoa, plancholo o lancha para
para ir a Tarazá. Esa era la ruta, lo que hoy es la troncal occidental hacia la costa. Esa era la misma carretera que va desde que venía de Medellín a la costa. Prestaste un servicio de comunicación entre las dos poblaciones, ¿cómo fue? Y ese principio fue que yo compré como yo prestaba servicio de mecánica en las fincas y no tenía medio de transporte, esa Will me sirvió de comunicación para yo transportarme de Cáceres al corregimiento de Tarazá. Pero eso generó una historia que yo sé que titiló mucho tiempo hacia adelante, como fue que terminaste sirviendo pues de un carro, un servicio de múltiples funciones, como las de ambulancia, transportadora de valores y no sé, amplíanos eso por favor. Sí, me contrataban ahí, en ese principio había una sucursal de la Caja Agraria en Tarazá. Entonces esos dineros que recolectaban allá eran enviados a Caucasia, entonces yo les hacía el servicio en el Willis que tenía, hacía el recorrido de Tarazá a Caucasia y custodiado de 2 agentes de la policía. ¿Y cómo era el asunto con los heridos que te llamaban a recoger en la carretera? No, y también recogía heridos de la carretera, los llevaba a Cáceres. Entonces me decían que no lo podía recibir, que porque no tenían ni sangre ni oxígeno. Entonces uno tenía que arrancar para Caucasia por una carretera destapada a llevarlo allá al hospital público de Caucasia. Te viste en situaciones muy complejas, ¿no? Sí. Yo también acompañado de situaciones sociales bastante críticas. ¿Y cómo has podido sobrevivir en ese ambiente? Pues yo, como he sido un hombre pacífico y humilde, y he sido muy ajeno de problemas de orden público y de todo, entonces yo he tratado de sobrevivir manejándome bien, no teniendo problemas con nadie, no metiéndome en políticas, es decir, tratando de llevarla, de no dar en qué sentir a ninguna persona, y por eso hemos podido sobrevivir a problemas de orden público. Yo no sé quiénes son los guerrilleros y los guerrilleros saben quién soy yo, pero como yo no me meto con nadie por las malas ni nada, a mí la guerrilla que ha existido hace muchos años me ha respetado, nunca me han hecho mal, de tal manera que esa es la forma de vivir, la crea es uno personalmente, según se comporte uno con los demás. Correcto. Ulises es un líder social en ese municipio porque ha estado vinculado a actividades generosas. Entiendo que sos una mano derecha de los sacerdotes que llegan a la parroquia, ¿no? Sí, Gonzalo. ¿Cuál es tu aporte? Sí, Gonzalo, como tú lo dices, seguimos saliendo cada mes. Los primeros vienen a llevar la confesión y la comunión a los enfermitos inmovilizados que ya no podían asistir a las iglesias. Eso lo hice por espacio de 20 años. Eso es una identidad que tiene Ulises, de un hombre pacífico, de un hombre servicial, de un hombre espiritualmente muy rico. En la familia y los conocidos lo reconocemos como un hombre muy bien vivido, un hombre de principios, un hombre además muy activo hoy en sus asuntos personales. También hay un aspecto que me has comentado que yo admiro mucho, y es que tienes un programa con la Casa de la Cultura y con los estudiantes tal vez de primaria, y tú eres como el juglar de la zona, eres como el historiador. ¿Cuál es esa actividad, Ulises? He estado toda la vida
las antigüedades, todo aparato raro, todo lo raro que iba resultando, yo lo iba coleccionando y surtido de muchas antigüedades. ¿Y cuánto vale entrar al museo, Ulises? La entrada al museo vale buenas tardes, buenos días, y veían todo eso y a puertas abiertas. Me tomaba el tiempo de explicarle a los niños y a los jóvenes que esa olla de barro que hay, ¿cómo es eso? No, esa la sacaron de la mina de Barajas, allá en Tenerife. Bueno, y ese radio, ¿qué es eso? Eso es un radio De fe y de una fe verdadera. verdadera, una fe con obras. ¿Y cómo es tu situación espiritual? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus costumbres? Y, y el cuidado que haces de tu vida interior. Bueno, yo nací, Para decirle a los jóvenes, hombre. Es que además, perdón, tienes una experiencia nutrida porque eres, ¿de qué año? Del año 1943. ¿En qué año naciste? 1933. 33, o sea que fueron 67 años del siglo pasado y vamos en el 2023. Hubo una transición en esta época bastante extraordinaria, de extremos, llamémoslo así, y pudiste presenciar y vivir esas dos épocas. ¿Qué le podés decir a los jóvenes actualmente? A los jóvenes les pido, les digo, les inculco de que sean buenos jóvenes, que sean buenos hijos con sus padres, que se manejen bien, que estudien y que no se metan en el vicio, porque el vicio destruye. La salida virtuosa, espiritualidad práctica, es que tengamos testimonios de personas que nos hagan un impacto en el alma, nos dejen una señal, nos dejen una enseñanza, que es a base de la habilidad, la capacidad de reunir virtudes para superar cuántas situaciones difíciles de vida en 90 años, Ulises. Pues son innumerables las situaciones difíciles, pero siempre que uno esté con Dios y el Espíritu Divino, Espíritu Santo, se pueden vencer todos los inconvenientes y los trastornos y las dificultades que son permanentemente de por vida en los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias, Ulises, por tu presencia, por tu legado, por tu tiempo.